Queridos hermanos, Nuestro plan está saliendo a la perfección. Tu hija se está casando con el hombre correcto. Es que no iba a permitir que se casara con ese militar de cuarta. Hijo de la sirvienta, además. María Soledad, ¿aceptas a Sergio Iván como tu legítimo esposo hasta que la muerte los separe? Hijo, estás vivo. Me dijeron que te habías muerto. Hijo, te enterramos. ¿Muerto? ¿Quién dijo que estaba muerto? Te busqué. Te recé todas las noches, Luis Mario. Yo estaba visitando tu tumba cada semana, incluso sabiendo que a Sergio le molestaba. Yo te escribí una carta. Todas las semanas. Te escribí una carta. ¿Acaso no te llegaron? Yo no recibí nada, ni una carta, ni una llamada, no, nada. Carajo. ¿No se suponía que iba a estar más tiempo en la misión? Nuestro plan estaba saliendo perfecto. Se casa este mugroso aquí. Pues ya lo oíste. Te lloró, te sufrió, casi se muere de tristeza. Y yo estuve ahí para levantarla. ¿Y tú quién eres? El hombre que la ama, el hombre que la cuidó, mientras tú no estabas. Ella no ha dicho que sí. El padre le preguntó y no respondió. Pues iba a hacerlo, hasta que llegaste tú. Todo es tu culpa. Marisol, diles a todas estas personas que no te quieres casar con este tipo. Díselo, por favor. Suficiente. Es el día más sagrado para mi hija. Luis, ten un poco de dignidad. Vete. ¿Dignidad? ¿Usted me va a hablar de dignidad a mí? Usted siempre nos ha humillado. Nos ha tratado como la basura. Usted habla de dignidad. Por favor. Graciela, ya cállate. Este asunto no va contigo. Claro que sí. Este asunto es mi hijo. Y este matrimonio es una farsa. Tranquila, amiga. Todo va a estar bien, yo estoy aquí para ti. Cállense todo. ¡Ya basta! ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas tú? Pues ella es mi mujer. ¡Es mi mujer! Tú estás muerto. ¡Lárgate! ¿Y qué, no me ves aquí? ¿No tienes ojos? ¡Se va! ¡Marisol! ¡María Soledad! ¡Maldita sea! Yo no me puedo casar con Sergio. Porque amo a Luis Mario. Los amo a los dos. Buenas tardes. ¿Todavía aquí? Sí, estoy con Marisol. Ya lo veo. El hijo de mi empleada, sentado en mi mesa, comiendo mi comida,
Mire, señor, con todo respeto, yo le... No me interesa tu respeto en absoluto. Me interesa que sepas cuál es tu lugar. Y no es aquí. Papá. Silencio. Disfruten la comida. Especialmente tú, muchacho. Probablemente sea la última. Lo siento. De verdad lo siento muchísimo. No, tranquila, no es tu culpa, mi amor. Pero es mi papá. Sí, pero no eres tú. Algún día le voy a demostrar que soy más que el hijo de la empleada. No, espera. No te vayas, por favor, quédate. Tú ya eres más. Siempre lo fuiste. Por favor, quédate. Mira, terminemos de comer, ¿sí? Sí. ¿Qué haces? Voy a hacer un anillo que no te puedas comer. No entiendo. Marisol, con este anillo de papel de aluminio de hamburguesa, prometo volver y amarte para siempre. Es el único anillo que quiero. No quiero ninguno de oro. Este es perfecto. Yo también. Con este anillo de papel de aluminio, prometo esperarte siempre. Para toda la vida, mi amor. Sin importar lo que diga tu papá. Sin importar lo que diga mi papá o el mundo entero. ¿Es en serio? ¿Te ibas a casar con otro hombre? Me dijeron que tú estabas muerto. Yo solo intentaba rehacer mi vida. Pues estoy vivo. ¡Siempre estuve vivo! ¡Te mintieron! Mi amor, yo te amo. María Soledad. No se puede enterar que la conquisté por dinero. Yo de verdad la amo, después de todo. Yo sé a dónde fue. ¿A dónde? Al cementerio. ¡Marisol! ¡Marisol!
¿Está herida? Eso es sangre. ¿Dónde puede estar? ¡Marisol! El cementerio es muy grande, pero sé exactamente a dónde fue. ¿Dónde? ¡Habla! A tu tumba. A mi tumba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que aparecer? ¿Por qué tenías que volver cuando ya había aprendido a vivir sin ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Seis meses. 6 meses estuve aquí, llorándote, llorándole a una piedra. ¿Aquí me enterraron? Estoy frente a mi propia tumba. Pero yo no estoy muerto. Aquí te lloré todos los días, incluso teniendo un nuevo amor. Un nuevo amor que me cuida. Marisol, yo Día y noche te contaba todo lo que me pasaba. Aquí, justamente aquí. por favor, mírame. No puedo. Me dijeron que estabas muerto. Y yo no podía creerlo. Pero me dijiste que lo sentías en el corazón. Y yo sentía que estabas vivo. Pero no quería vivir aferrada a lo que sentía en mi corazón. Murió sirviendo a su patria. Qué bonito suena. Pero yo no estoy muerto. No estoy muerto. Pues para mi esposa estás muerto. Simplemente eres un mal recuerdo para ella. Mira, en primer lugar, ella no es tu esposa. No te aceptó en el altar. Y en segundo, ya lo dije 1000 veces, que no estoy muerto. ¡Ya lárgate de aquí! Ya ella te sufrió. Ya te superó. No, nuestro amor sigue vivo. Sigue vivo nuestro amor, a pesar de que se haya metido con el primer imbécil que se le cruzó. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sergio estuvo conmigo en mi peor momento y me ayudó. Mi vida. 6 meses, mi amor. 6 meses amándote y cuidándote. Este tipo no va a venir a arruinar nuestros planes. ¿Planes? ¿De qué planes estás hablando? ¿No sabes cuántos planes ella y yo teníamos? No deberías de estar llorando por él. Mi vida. No deberías estar llorando por tristeza, sino por felicidad, mi amor. Porque nosotros nos casamos.
Ah, eres tú. Señorita, ¿se le ofrece algo? Más vino. Claro que sí, enseguida. No puede ser que la sirvienta sea la madre del hombre que yo amo. Pero cuando yo me case con Luis Mario, la voy a mantener fuera de nuestras vidas. Hay tantos secretos guardados en esta casa. Literalmente, secretos enterrados. Es que mi madre también pensó que yo estaba muerto, pero yo no sé quién inventó tal atrocidad. ¿Qué está pasando? No entiendo. Aló. Hijo, ¿pero qué pasó? Necesito que me digas si volverás con Marisol para terminar de casarlos. Sí, padre. Nosotros vamos ahora, ¿ok? Esperen. No, ¿No? quiero decir que no lo sé, yo no sé qué hacer ahora. Padre, por favor, espérenos. Nosotros vamos ahora. Sí, no me importa que se haya ido la gente. Aquí lo importante es jurarnos amor eterno frente al altar. Ya vamos para allá. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué crees que están haciendo? ¿Qué pasa? Marisol, tenemos que ir. Tenemos que casarnos ahora. Vamos. ¡No! ¡Ella no se va a ningún lugar! Ya, ¡basta! ¡Suéltenme los dos! Yo no soy juguete de nadie, ¿me escucharon? Marisol, por favor, escúchame. Yo estaba en una misión secreta, pero hice lo imposible para enviarte una carta. Tienes que entender. ¿Y dónde están esas supuestas cartas? ¿Dónde? Pues no lo sé. No lo sé. Alguien las debió haber tomado. O qué sé yo. ¡Wow! ¡Qué conveniente! ¿Me estás llamando mentiroso? Te estoy diciendo que es muy fácil culpar a otros. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, no me sorprendería que haya sido tú el que le ocultó las cartas a Marisol, para que ella piense que nunca le llegaron. ¿Qué? Tú estás loco. Yo ni siquiera la conocí a ella. ¿Cómo voy a hacer eso? Además, no me extrañaría que te hayas largado con otra mujer todo este tiempo. Y ahora viene como perro arrepentido. Es verdad. Yo ni siquiera me conocía con Sergio. Coincidimos en el momento ideal. Él me salvó la vida. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila. No, lo mejor hubiera sido que desaparezca de este mundo con Luis Mario. Yo no puedo vivir sin él, por favor. ¿Por qué me salvaste? Mira, tranquila, ¿sí? Tranquila, todo va a estar bien. Acompáñame. Ven. Ven, por favor. Ven, tranquila. Todo va a estar bien. Acompáñame. Vamos. Nos enamoramos desde el primer momento en que nos vimos. ¿Y hace cuánto fue que se conocieron? 5 meses. Marisol, ¿hace cuánto tiempo tú creíste que morí? Nos dieron la noticia hace 6 meses. O sea, solamente te bastó un mes para conocer a alguien más.
Yo... Ay, mira, no te vengas a hacer la víctima, ¿ok? Aquí la única víctima es Marisol. Mi amor, escúchame, mi vida. Esto ya es simplemente algo de tu pasado. Ahora nosotros tenemos un futuro por delante, ¿ok? Marisol, mi amor, escúchame. ¿Recuerdas el anillo que te di? La promesa que teníamos. Por favor. Mi amor, mi vida. Tienes que decidir. Y será muy fácil, porque yo te prometí una hermosa vida. ¿Recuerdas? Marisol. Ya, basta. Yo ahora no puedo decidir. Lo siento. Marisol. ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Por favor, no te vayas! ¡Voy a descubrir lo que te hizo este farsante! ¡Marisol, vuelve, por favor! Voy a permitir que hables así de mí. ¿Qué pasó? ¿Te duelen que te digan tus verdades? Voy a descubrir lo que le hiciste a Marisol para obligarla a que se case contigo. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Sí, ¿y qué? ¿Vas a golpearme? ¡Ya me colmaste la paciencia! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Hey! ¡Hey, reacciona! ¡Hey! No puede ser posible. Solamente fue un golpe. Por favor, Marisol, no te vayas. Ella está sufriendo demasiado y yo culpándola por todo. Ay, no puedo dejarlo aquí solo. ¿Emergencias? Me dijiste que iba a tardar un año en volver. Ni 6 meses ha durado. Se me salió de las manos. Ay, ¿se te salió de las manos? ¿Qué demonios significa que se salió de las manos? Alguien intervino. No dependía solo de mí. Esos son excusas. Excusas baratas. El daño ya está hecho. Seguro es algo que se puede remediar. Mi hija salió huyendo de su propia boda. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Que ya no habrá fiesta? Mira, me vas a devolver hasta el último centavo. Has incumplido el contrato. ¿Me entiendes? Hasta el último centavo. O te juro que... El dinero cubre riesgo asumido. No hay reembolso. Cuidado con lo que juras, César. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando a mí? César, ¿puedo pasar? Pasa y cierra la puerta de entrada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú? Si tú no haces nada. Yo he hecho todo lo que usted me ha pedido. Todo esto dependía de usted. ¿Me estás echando la culpa? No es eso. Es solo que no sé qué pasó. ¿Su informante no podía avisarnos que Luis Mario vendría? Es que estoy rodeado de inútiles por todas partes, buenos para nada. Es lo que me pasa. Aún hay algo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer si el muerto de hambre ya está aquí? Ahora empezaron a cuestionarnos. No, la madre no importa. No puede hacer nada. No, ese no es el problema. César,
Ellos no saben que nosotros tenemos que ver con esa mentira. Tenemos las cartas. ¿Qué cartas? ¿Cómo que qué cartas? No sé de qué estás hablando. César, las cartas. Las que están enterradas en el jardín. Vamos a ver. Esas supuestas cartas que están tan bien enterradas en el jardín, nadie las descubrirá, a no ser que tú abras la boca, ¿verdad? Que no se te olvide que tú fuiste quien me ordenó hacer todo esto. El sujeto que vino... Está siendo atendido. Espera aquí, por favor. Sí, pero... Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿En qué me estoy convirtiendo? No. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No la quieres presionar? ¿Quieres darle su espacio? Tiene cosas que pensar. Pero, ¿quién piensa en mí? Además, cuando se entere que mandé a ese tipo al hospital, seguro me va a odiar. ¿Celos? ¿Envidia? ¿O remordimiento? ¿Cuáles fueron tus razones? ¿Tal vez la preocupación por tu amiga? No creo. Porque tú no eres esa clase de amigas, suponiendo que seas amiga de alguien, claro. ¿De qué está hablando? ¿De por qué actuaste? ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué te motiva? Usted me pagó. Usted me pagó para que yo hiciera todo esto. Oh, por cierto, ¿hay recibos? ¿Transferencias bancarias? ¿Tal vez algún testigo? Me imaginé. Me imagino. ¿No te das cuenta que es tu palabra contra la mía? ¿Así paga a los que le sirven? ¿Así paga la lealtad? Así pago a los que me fallan. O sea que vete. Y mantén la boca cerrada. Yo no fallé. Yo solo seguí sus órdenes. Mantén la boca cerrada. ¿Y si no lo hago? Pues entonces descubrirás por qué nadie se atreve nunca a contradecirme. Señor, su café. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me trajiste? No te podía dejar tirado en el cementerio. ¿Te quieres hacer el bueno conmigo? Ni pienses que por eso te voy a dejar el camino libre con Marisol. Yo soy una buena persona. Tú no me conoces. Yo sé mucho de ti, gracias a Marisol. ¿Es en serio que vas a interferir en nuestra relación? ¿Quieres acabar con eso? Creo que tú todavía no entiendes las cosas. Marisol se iba a casar contigo porque yo no estaba.
Pero ahora que volví, las cosas van a ser diferentes. Todo va a ser igual. Porque Marisol me eligió a mí. Me eligió desde el día que ella botó tu anillo. Ese anillo de pobre que le dejaste. ¿Qué? No. Marisol no sería capaz de hacer algo así. Tú me estás mintiendo. Ve y pregúntale tú mismo. Ya tardaste demasiado. Estoy tomando whisky. Lo siento, señor. ¿Qué plan? ¿Qué? ¿Qué plan tenía usted con la señorita Bárbara sobre mi hijo? ¿Me estás espiando? ¿Desde cuándo? Desde que la conversación involucra a mi hijo, señor. ¿Usted de qué estás hablando? ¿No le bastó con todo el daño que nos hizo siempre? Las humillaciones. Siempre bajé la cabeza y obedecí. Este no es el momento, Graciela. Cuando mi hijo tenía 15 años, usted lo tomó del brazo. Le dejó moretones que duraron semanas. Eso fue un accidente, Graciela. Le dijo que no valía, que no tenía importancia alguna, que no era merecedor de su hija, ¿lo recuerda? ¿Sí? Por su culpa mi hijo se fue al ejército. Lo único que quería demostrar era que valía y que también iba a luchar por el amor de Marisol. Y sí, ¿y qué le iba a dar? Ni dinero, ni futuro, ni posición. ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo esos 6 meses? ¿Qué ganaba con decir que mi hijo estaba muerto? Dígame. ¡Ya basta! No sabes ni de qué estás hablando. ¿Eh? Eres una simple empleada que te estás enfrentando a mí. Ya no le tengo miedo, señor. Dios mío, ¿y ahora qué hago? No se puede amar a 2 hombres a la vez. Es que no entiendo. No entiendo quién pudo inventar la muerte de Luis Mario de esa manera. ¿Quién pudo hacer algo así, por Dios? ¿Graciela? No sé nada de Graciela. No he podido comunicarme con ella todo este tiempo y me imagino que debe estar sorprendida al igual que yo de todo esto. ¿Y mi papá? Mi papá no se sorprendió cuando lo vio a Luis Mario. Así que vais a ir a la policía una simple sirvienta y sin pruebas. Señor, el dinero no lo compra todo. No compra el amor. No compra la verdad. Y ahora no compra el silencio. Definitivamente te has vuelto loca. Usted tiene que ver con la falsa muerte de mi hijo. Y yo lo voy a averiguar. Señor, lo que usted hizo es un delito. Tú no sabes nada. Lo sé todo. Y usted lo sabe. Y ahora sí, con permiso, renuncio. ¡Ni se te ocurra! ¿A dónde vas?
sé por qué no lo hice antes. Debía de haberlo hecho. Yo ya no pienso seguir aguantando humillaciones de su parte. Tampoco voy a aguantar y a guardar más secretos. ¡Ya no! Tú no te vas a ninguna parte. Y te vas a quedar calladita. ¡A ninguna parte te vas! Marisol lo votó hace meses. ¿Para eso querías verme? No. Te mandé a llamar porque necesito que sepas toda la verdad. Cuéntame. Pegas fuerte. Sí, tú también. No tanto como tú, aparentemente. Gracias por traerme. Te dejé noqueado. No tienes por qué agradecerme. Pero yo di el primer golpe. Y yo di el último. Estamos a mano, ¿no crees? No. No estamos a mano. Ni de cerca. Relájate, ¿sí? Mira, aunque quisiera pelear, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? El doctor me dijo que querías hablar conmigo. Dime, cuéntame, ¿qué quieres de mí? Necesito contarte todo lo que pasó. Quiero que sepas toda la verdad. ¿Qué verdad? Se supone que este sería el gran día, que me iba a casar y que iba a ser feliz. Pero aquí estoy, en medio de la nada, vestida de novia. Parezco un espantapájaros. No. ¿Dónde está? Nunca me lo quité. Siempre lo tuve aquí conmigo en mi corazón. Todas las noches pensaba en ti, Luis Mario. Todas las noches te contaba mi vida, te contaba mis días. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname por no haberte esperado, por no haberte buscado, por haberme rendido. Por favor, perdóname. Pero Luis Mario está vivo. Mi amor está vivo. Pero Sergio también existe. Él es el hombre que me cuidó, que me salvó, que estuvo conmigo en mis peores momentos. ¿Cómo se puede amar a dos hombres a la vez, por Dios? ¿Cómo amo a dos hombres? ¿Cómo amo a dos hombres a la vez?
Basta, María Sol, basta. Tú puedes con esto. Tú puedes. No sé por qué te lo voy a decir. Pero necesitas saber la verdad. Ya deja el suspenso. Al principio, todo fue por trabajo. Explícate, no te entiendo. Bárbara me contrató. ¿Bárbara, la amiga de Marisol? La misma. ¿Y para qué? Para acercarme a Marisol. Para cuidarla. Enamorarla. ¿Qué? Por favor, siéntate. Sabía que había algo mal contigo. Por favor, escúchame. Dame una buena razón para no romperte la cara ahora mismo. Porque tienes que saber la verdad. Marisol merece saber todo. Habla. ¿Cuánto fue? $5,000. $5,000. Y un bono si lograba casarme con ella. ¿De cuánto? $200,000. ¿Te iban a pagar $200,000 por robarte a mi esposa? Por robarle a un muerto. Recuerda, tú estabas muerto. ¿Y ahora qué estoy? ¿Ah? ¿Qué estoy? Por favor, cálmate y escúchame. Dame una buena razón. Porque hay más. Hay muchísimo más. Habla de una vez. ¿Y cómo va el proyecto? Marisol confía plenamente en Sergio. Ella cree que se conocieron por accidente. Un hermoso accidente. ¿Y él qué? ¿Está cumpliendo? Al pie de la letra. La boda va a ser en 2 semanas. Todo tal cual el plan. Perfecto. Por fin mi hija casada con alguien respetable y no con ese muerto de hambre. Qué feliz voy a ser. Si supiera que ese también es un muerto de hambre. Por cierto, ¿a ti qué te parece? Yo veo a mi hija muy enamorada. Casi te diría que con los mismos ojos está viendo a Sergio que como contemplaba al hijo de la empleada ese. Pues sí, ella está muy enamorada. Y ahora me quedará el camino libre para estar con Luis Mario. Cuando vuelva, yo lo consolaré. Hey, ¿estás aquí? Ay, sí, perdón. El plan va a salir muy bien. Claro, si a Luis Mario no se le ocurre volver. No ahora. Me ha costado muchísimo dinero conseguir que él no vuelva hasta que no esté todo solucionado. Ese no es problema. Perfecto. Ahora, hablando de lo más importante, ¿y las cartas? Pues siguen llegando. Una cada semana. Sin falta. Espero que Marisol no sepa nada. Nada. Yo misma me encargo de interceptarlas en el correo. ¿Y dónde las guardas?
donde usted me dijo, en el jardín, enterradas. Si al final resulta que serás mucho más útil de lo que pensaba. ¿Y mi recompensa? Como habíamos hablado después de la boda. Quiero más. ¿Qué quieres más de qué? Sí, quiero una casa así. Quiero vivir aquí. ¿Qué? Sí, mire, usted sabe pues que yo no me llevo muy bien con mis padres. Además, Marisol es como mi hermana y yo siempre paso aquí. Así que sería lo mismo. Es solo que pues quiero pertenecer y ser parte de esta familia. Bueno, cuando se concrete la ceremonia, ya hablamos. ¿Me lo promete? Yo nunca prometo nada. Lo que sí que hago es cumplirle a los que me son leales. Bárbara, como me traiciones, lo que le hice a Luis va a parecerte un paseo por el parque. ¿Entendiste? ¡Ay, Marisol! ¡Ay, por Dios! Te busqué por todas partes. Déjame en paz, Bárbara. Estoy muy cansada. Ay, pero mírate, estás hecho un desastre. Ven. Ay, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué? Voy a traerte algo de agua y algo para curar esas heridas. Gracias. Ay, no puede ser. Más desastres. ¿Qué es esto? Marisol, Pago de servicio. Sergio Iván Cruz Luna por $5,000. yo... A ver, eso es... ¿Qué significa esto, Bárbara? Déjame explicarte. ¿Qué significa esto? Acepté el dinero porque lo necesitaba. Todo el mundo necesita dinero. Sí, lo sé. Pero, mira, yo estaba cansado de perder todo. De perder oportunidades, tiempo. Pudiste decir que no. Lo sé. Y no lo hice. Mira, yo no te voy a contar una historia triste, ¿ok? Sé que no hay excusa por lo que hice. Pero quiero que sepas que no lo hice por mal.
Hay opciones. Todo el mundo tiene una opción. Tienes razón. Pero yo elegí mal. Y algo pasó. Me enamoré. Me enamoré de Marisol. Sí, qué conveniente, ¿no? No lo planeé. No lo quería, pero pasó. Y si Marisol me elige, quiero que sepa toda la verdad. Quiero que esté conmigo sin mentiras y sin secreto. Y te digo una cosa. Voy a luchar por ella hasta el final, sin mentiras. Yo le voy a decir toda la verdad a Marisol. Pues si la conoces muy bien, no deberías. Sabes muy bien que ella se pone en una posición muy vulnerable. Tú de bueno no tienes nada. Es lo que crees. Y tampoco te voy a demostrar lo contrario. Pues que gane el mejor. Quiero que sea un juego muy limpio. Nosotros somos suficientemente maduros para no matarnos. Y que gane el mejor. Adiós. Voy a luchar por ti, Marisol. Cueste lo que me cueste. Hija mía. ¿Qué pasa? Explícame, papá. ¿Qué haces? ¿Esto entre tus manos? O sea, se me cayó del bolso. Papá, ¿por qué le pagaste a Sergio? Me debía dinero y se lo devolví. No te creo. ¿Por qué te iba a mentir? ¿De verdad? ¿Se lo contaste? No, yo... ¡Carajo, Bárbara! Sí, le pagué a Sergio, es verdad. Y fue por tu bien. Y lo volvería a hacer. Porque los necesitabas. Y es un buen hombre, es buena persona. Y además es de buena familia. ¿Qué? Sí, hija, sí. Lo hice por tu bien. Lo volvería a hacer y no me arrepiento. Lo necesitabas. ¿Mi bien? ¿Compraste a mi novio solo por mi bien, papá? Sí, hija. Sí. Y no estabas ni comiendo, ni durmiendo. Te estabas extinguiendo como una vela. Caminabas como una fantasma. ¿Qué querías? ¿Que lo viera y que asistiera como desaparecía? ¡Pues no! Porque yo pensé que Luis Mario estaba muerto, papá. ¡Exacto, por eso! Porque necesitabas a alguien en quien apoyarte. Y pensé en él. ¡Y no me arrepiento! Me mentiste. Ambos me mintieron, por Dios. Vamos, Marisol necesita saber con qué clase de tipo se iba a casar. Marisol, contesta, por favor. No me atrevo a ir a tu casa ahora mismo. Bárbara, sí. Ella tal vez tenga todas las respuestas.
mío, ¿por qué? ¿Por qué nadie contesta? Mi madre. Sí, mi madre. Necesito ir donde mi madre. Ay, Dios, hay tantas respuestas que necesito saber. Lo mejor es que yo me vaya. Bárbara, será mejor que te quedes. Porque ustedes dos tienen que hablarle claro. Díganle a Marisol dónde están las cartas. Díganselo. ¿Qué cartas? Está fantaseando. No hay cartas. Luis no escribió ninguna carta. A ver. Luis Mario me dijo que me escribió una carta cada semana. ¿Y qué? ¿Prefieres hacerle caso a él que a tu padre? Yo los escuché hablando a ustedes dos. Hablaban sobre las cartas. Esas cartas estaban enterradas. ¿Enterradas? ¿Dónde? Esta mujer delira, esta mujer está loca. Siempre lo ha estado. Pero, además, mal agradecida, después de darte trabajo toda la vida. Mira, Marisol, hay que buscar esas cartas. Vamos a descubrir toda la verdad. Además, yo ya no le tengo miedo a este hombre. A ver, Graciela, ¿estás completamente segura de lo que escuchaste? Marisol, ¿dudas de mí? Hija, por favor, yo no voy a descansar hasta no descubrir toda la verdad. Hasta descubrir qué hicieron con mi hijo y cómo falsificaron lo de su muerte. Voy a descubrir. ¿Qué pasa, Bárbara? Tú eres mi amiga. Eres como mi hermana. Por Dios, dime qué está pasando. ¿Dónde están esas cartas? Yo no sé nada, amiga. Bárbara, dime dónde están esas cartas. En el jardín. En el jardín. Aún recuerdo cuando Bárbara llegó con esa planta y la sembró. Ella nunca ha sido apasionada por las plantas. Y sin embargo, cuando la trajo, se pasó mucho tiempo con la planta en el jardín. El jardín. Listo. Ahora sí. Todo está enterrado. Luis Mario por fin va a ser mío. No, hija. No puedes hacerle caso a una sirvienta. Ustedes dos se van a arrepentir de todo lo que han hecho. Yo nunca les hice daño para que ustedes nos hagan esto. Aquí la única que se va a arrepentir eres tú. ¿En qué momento se nos ocurrió que era buena idea el no quemar las cartas y enterrarlas? ¿En qué momento? Yo no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. ¡Corojo! Hija, tranquilízate. Espera, yo te ayudo. Mi papá es un monstruo, por Dios, mi papá es un monstruo. Mi amiga que se hacía llamar mi hermana, todos me ocultaron cosas, todos, hasta mi prometido, por Dios. Tranquila, Marisol. Deben estar por aquí, Hija. Vete a dormir un poco. Mañana hablamos de esto. Ha sido un día agotador. ¿Mañana?
¿De verdad, papá, mañana? ¿Te parece que es buena idea dejar todo esto para mañana? ¿Te parece que es bueno postergar un día más? Ah, no, pues claro. Ustedes pueden seguir ocultándome todo lo que quieran, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo me voy a enterar de cada una de sus mentiras. Dime, papá, dime, ¿qué más me tengo que enterar el día de hoy? ¿Por qué te empeñas en destrozarme la vida, por Dios? Dime. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Las encontré. Un poco más. Aquí están. Aquí están. ¿Esto es nada, papá? Mi amor, hoy cumplimos un mes separados. Te extraño más que ayer. Te amo y te amaré por siempre. Te amo cada día que pasa. Con todo mi amor. Luis Mario. Marisol, ¿por qué no me contestas? ¿Estás bien? Estoy muy preocupado por ti. Por favor, escríbeme. Con amor. Luis Mario. Hoy pensé en rendirme, pero entonces miré el anillo de aluminio y recordé tu promesa. ¿Me vas a esperar? Siempre pase lo que pase. Te amo, Luis Mario. Escribió cada semana durante 6 meses. Tú las enterraste como si fueran basura. Hija, te voy a contar la verdad. La culpa es de Bárbara. Fue toda idea suya. ¿Qué? Sí, hasta me pidió dinero por enterrarlas. ¡Eso es mentira! Claro que es mentira, papá. Por Dios, tú odiabas a Luis Mario. Eras capaz de hacer cualquier cosa para que él no se acerque a mí. Hija, yo no sería capaz de eso. Escúcheme bien, señor. Ustedes, es capaz de eso y mucho más. Usted tiene muchos secretos guardados. Ya deja de amenazar, ¿eh? ¡Ya basta! ¡Escondidos! ¡Basta los dos ya! No puedo creer que descubro la verdad y tienes el cinismo de mentirme en la cara, papá. Tú planeaste todo esto. Tú destruiste mi vida. Hija, todo lo hice por ti. Todo lo hice por tu bien. Y lo más importante, tienes que casarte con Sergio. Yo no me voy a casar con una mentira, papá. Pero él no se lo merece. Hija. ¡Oh, por Dios! Me acaban de confesar que le pagaron a Sergio para que se case conmigo. Puedo creer que estuve a punto de cometer el peor error de mi vida. No, amiga. Él te ama. Tú no me llames amiga. Yo ya no sé, no entiendo nada, no entiendo por qué me ocultaste todo esto, Bárbara. Hablemos, por favor. Hablemos. Graciela, ¿puedo quedarme contigo en tu casa esta noche, por favor? Claro que sí, mi niña. Claro que sí. Y yo creo que es la decisión más acertada que puedas tomar.
Porque no me extrañaría que te metan otra puñalada por la espalda. María Soledad, no puedes hacer esto. Esta es tu casa. No, papá. Es tu casa. Vamos. Me las van a pagar. Les juro por Dios que me las van a pagar. Mi niña, no vale la pena, vamos. ¿Ya estás contenta? Lo destruiste todo. Estás muy equivocada, Bárbara. Yo no destruí absolutamente nada. La verdad destruyó tus mentiras. ¿Y ahora qué? ¿Piensas que tu hijo va a ser feliz con una mujer que estuvo a punto de casarse con otro hombre? Claro que mi hijo va a ser feliz, porque se va a enterar de toda la verdad. Pero es difícil pedirte eso a ti, porque tú no entiendes. ¿No es cierto? Mucho cuidado, viejita, porque yo sé muchos secretos de ti y de tu pasado. Tú me estás amenazando, Bárbara. No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Y más te vale que te quedes calladita y no vayas con la policía. Porque si no, tus secretos se pueden desmoronar. ¿Quieres guerra? Guerra tendrás. Mira, Bárbara, ¿tú crees que yo no sé que estás enamorada de mi hijo? Siempre has querido, siempre has ansiado la vida que mi niña tiene, ¿verdad? Sí, mi niña, ya salgo. Déjame salir. ¡Cállate! Mi niña me espera. No sabes con quién te estás metiendo. Llevo 20 años en esta casa, escuchándolo todo, guardando secretos por miedo. Pero ¿sabes qué? No tengo miedo ya. Ya no tengo nada que perder. Quien sí tienen que perder y mucho es tú y don César. Mucho cuidado, ¿eh? Porque tú sabes muy bien cómo es César. No sabes con quién te estás metiendo. Claro que sí sé, Bárbara. Me estoy metiendo con una niña caprichosa que piensa que el dinero lo compra todo. ¿Qué pensó? Con el dinero comprar una vida, la felicidad y en base de mentiras construir una familia. Qué absurdo, ¿verdad? Yo lo único que quería era pertenecer y tener una familia. Qué lástima me da decirte que la hubieras tenido. Porque mi niña Marisol te apreciaba como a una hermana. Pero tú la traicionaste. Pues ya es tarde para arrepentimientos. ¿Y sabes qué? No estoy arrepentida. Porque mi plan está funcionando. Mi niña, vamos. Eres una infeliz. Yo no hice nada. Yo no tengo la culpa de nada. Eres culpable de absolutamente todo. No. Yo... Por tu culpa, vieron el cheque. ¿Sí?
Eso fue un accidente. No me di cuenta. Y con esta respuesta está todo resuelto, ¿verdad? ¡Asume tu culpa! Perdón. Mira, te digo una cosa. No solo no te voy a dar nada de lo que pediste, no. Como yo me hunda, tú te hundes conmigo, ¿sí? Graciela no va a decir nada. Ella sabe que nosotros sabemos cosas de ella. Ay, ¿te crees que ella no sabe muchas cosas? ¿Eh? ¿Qué cosas? Cosas que no te voy a contar. No sea que lo estropees todo de nuevo. Mira, no te quiero volver a ver, a no ser que traigas a Sergio y que cumpla su parte del contrato. Así que vete. Está bien. No sé dónde lo voy a buscar. Es igual, no importa un carajo si lo buscas por internet o debajo de las piedras. O traes a Sergio y consigues que se case con mi hija, o no vuelvas. ¿Entendiste? ¿Sí? ¡Ay, Bárbara, eres una estúpida, una tonta! ¿Cómo dejaste caer ese cheque? ¿Qué esperabas? ¿Que te quisiera? ¿Que te incluyera? Yo siempre he sido la amiga fea. La que sostenía su cartera mientras ella brillaba. Pero no, tenías que ser más codicioso y querer más, y ahora lo perdiste todo, todo. Pero no. Ellos no me van a usar de chivo expiatorio. Si yo caigo, caemos todos. No, tengo que hablar con ella. Necesito hablar con mi hija. ¿Aló? Hija, tengo que hablar contigo. De verdad. Todo lo he hecho por tu bien. Todo lo he hecho para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor? No. Protegerte de que sufras como sufrió. ¿Quién? Como sufrió tu madre. A ver. ¿Mi madre qué tiene que ver aquí? Por Dios, ya déjala en paz, papá. Mira, tu madre me abandonó para irse con un don nadie. Un don nadie, como Luis, ¿sabes? Y estaba tan ciega como tú. Y no veía más que ese amor. ¿Y sabes qué ocurrió? Que se murió por ir con él. ¿Entiendes? A ver. Papá, tú me dijiste que mi mamá había muerto, no que te había abandonado. Pues sí, me abandonó para irse con él. Tenía la vista ciega, estaba ciega. Estaba tan ciega que hasta quería llevarse a ti de pequeña. Y para que hubieras sufrido como sufrió ella. Y quién sabe, seguramente ya estarías muerta a estas alturas. ¿Hubiera preferido ser pobre y feliz que rica y manipulada? Porque eso es lo que haces, papá. Manipulas a todos. No dirías lo mismo si te quedas sin comida, sin vestir. Si solo aguantas humillaciones,
Cállate, cállate, papá, cállate. Eres un monstruo. Tú lo único que quieres es verme infeliz, ¿verdad? Por Dios, que no te bastó con ver cómo sufría por la supuesta muerte de Luis Mario. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me haces esto, papá? Mira, eso logró hacerte más fuerte. ¿Fuerte? ¿De verdad crees que me hiciste fuerte? Sí, claro que lo creo. Casi me mato, papá. ¿Cómo? Casi te matas. Así como lo escuchas. Casi me atropella un auto. Caminaba sin rumbos, sin ganas de poder vivir, papá. Yo no sabía nada de esto. Claro. ¿Cómo lo vas a saber? Si tú nunca preguntas, lo único que haces es ordenar, manipular y todo eso, papá. Lo siento, hija. Ahora hiciste que mi supuesto accidente coincidiera con conocer a Sergio. Ese era tu plan, ¿no? Pues déjame decirte que te salió a la perfección. Porque ahora los amo a los dos. Tranquila, mi niña. Mi celular. Sí, es mi celular. Es mi hijo, Soledad. ¿Aló, hijo? ¿Dónde está Marisol? Quiero hablar con ella. Dios, ¿en qué momento pasó todo esto? Hola, Sergio. ¿Qué quieres? Hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Qué? ¿Estás enojado? Mira que no te conviene estar enojado conmigo. Para nada. Tú eres el que va a resolver esto. ¿Qué? Así como lo oyes. Tú vas a resolver esto. Tú me metiste en esto. Tú y César me dijeron que ese imbécil no iba a volver. Hablando de imbécil, ¿qué te pasó? Ay, por favor, Bárbara. Tú sabes muy bien lo que me pasó. Es un militar. Y además, fortachón. Era obvio que te iba a ganar. Pero no entiendo. ¿Por qué se pelean por una mujer? Por esa mujer. ¿A qué te refieres? A que no sé qué le ven a Marisol. De verdad, no entiendo. ¿Qué le vemos a Marisol? Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es una mujer que cualquier hombre desearía tener a su lado. Bueno, ya. Yo no estoy aquí para hablar de temas románticos. Tú y yo tenemos un trato. Así que no sé cómo lo vas a hacer. Pero tienes que recuperar a Marisol. Pues estoy seguro que no la perdí. Tengo que hablar con ella y decirle toda la verdad. Seguro si ella me escucha me va a entender. Y voy a... Ella ya sabe todo. ¿Qué? Así es. Ella ya lo sabe todo. Sabe de nuestra alianza. Sabe que César te pagó. Sabe que todo es una mentira. No. No puede ser posible. Marisol. Mamá. Mamá, ¿estás aquí? Hijo. No tienes idea cuánto lloré tu partida, hijo. No tienes idea cuánto. Hasta ahora me pregunto cómo puede haber gente tan mala que se pueda inventar mentiras
de esa forma. Lo importante es que ya estoy aquí, mamá. Sí, mi amor. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Pero, ¿te sientes mal? ¿Te duele algo? ¿Por qué estás aquí? No, mamá, yo estoy bien. Solo que... Encontré Pues, las cartas. Sí. Cada una de ellas. ¿De verdad? ¿Y en dónde? Enterradas. Estaban enterradas en el jardín de mi padre. ¿Ves? Marisol, yo te lo dije. Yo no estaba mintiendo. Bárbara las enterró y... Pero todo esto fue planeado por mi papá. Esa Bárbara siempre está metida en todo. Lo sé. Ya ni siquiera es mi amiga. Ella solo me utilizó. De verdad lo siento mucho, Marisol. Lo sientes, pero ¿por qué? Si tú no hiciste nada malo, Luis Mario. Pues por no volver antes, por no comunicarme contigo, por no buscar una solución, Marisol. No. Nada de esto es tu culpa, entiéndelo. Todo esto es culpa de mi papá. ¿Sabes? Él pagó para que te declaren muerto. Él le pagó a Sergio para que me enamorara. Él hizo todo esto. Sí. ¿Lo sabes? ¿Tú lo sabías? Yo me acabo de enterar ahora mismo. Él me lo dijo. ¿Cómo? ¿Sergio está aquí? Sí, cuando tú te fuiste, nos quedamos, tuvimos una discusión y escaló a golpes. Y ahora está recuperándose en emergencias. Dios mío, ya está muy grave. ¿Cómo está él? ¿De verdad te importa tanto? Luis Mario, entiende, yo no sé lo que siento ahora por los dos. Estoy enamorada de ambos. Esto es muy Marisol, todo lo que te dijo ese hombre es mentira. Lo hizo por dinero. Yo lo sé, pero también siento en el corazón de que lo que Sergio me dio a mí también era un amor real, entiéndeme. Tan real como el nuestro. No lo sé. Luis Mario, entiéndeme. Tú estabas muerto. Yo ahora lo único que quiero es hablar con Sergio. Está en la habitación 3. Gracias. Hijo, no sabes cuánto alivio siento que estés aquí conmigo. De verdad que no te imaginas cuánta tranquilidad. No lo sé, mamá. Fueron muchos meses y todo cambió completamente. Sí, no me lo recuerdes. Ese hombre hizo tanto daño. No sé cómo pudo hacer para que todo le saliera como él planificó. Te tuvo tantos meses alejado. Es que es increíble lo que puede hacer el dinero. Quiero pedirte algo. Por favor, hijo, escúchame. Entiéndela, Marisol. Por favor, te lo suplico. Ella te ama. Ponte en su lugar. No lo sé, mamá. Al parecer, Marisol ya me encontró un sustituto. No. Se te dará el dinero cuando cumplas y te cases con ella. El dinero es importante, sí. Pero yo siento amor por ella. Y lo primero que voy a hacer es recuperarla.
Por dinero, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo nunca te he preguntado por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué ganas tú? Eso no es de tu incumbencia. Sergio, ¿puedo pasar? Sí. Perdóname, yo me acabo de enterar, no sabía que estabas aquí. Sergio, quiero que me expliques. Pero ¿por qué me dices Sergio tan fría? Yo soy tu futuro esposo, mi amor. Sergio, lo sé todo. Marisol, yo puedo explicarte. Por eso vine, a que me expliques. Quiero que me escuches muy bien. Y todo lo que te voy a decir, te lo digo de corazón. Adelante, te escucho. Hasta que nos volvemos a ver, César Augusto. Lamentablemente, pensé que no te vería nunca más. Pues lamentablemente me va a tener que ver toda su vida. ¿A qué te refieres? Yo voy a ser el esposo de Marisol. Las cosas no son así. La vida pasa imparable mientras tú estabas muerto. Yo no estaba muerto. Usted me mató. ¿Sabes que Marisol está muy enamorada de Sergio? Eso es una mentira. Eso es falso. Actualmente, Sergio es el amor de la vida en mi hija. No. Yo ya sé qué está intentando. Lo conozco muy bien. Yo también te conozco muy bien. Y justamente por eso no quiero que te acerques a mi hija y le destroces la vida, muerto de hambre como tú, con aires de héroe romántico. No lo voy a permitir. ¿Me entiendes? Mi hija se va a casar con Sergio. Pues eso, ya lo veremos. Lo veremos. Y yo nunca pensé que me iba a enamorar así de ti. Casi le creo. Sergio, yo creí en ti. Confié en ti. Tú sabías perfectamente por todo el dolor que yo estaba pasando. Sabías que yo no quería una relación. Tú me enseñaste muchas cosas. Yo de verdad quería ser tu esposa, Sergio. ¿Querías? Ahora ya no lo sé. Yo estoy muy confundida. Mira, mi vida. De verdad, perdóname. Yo voy a hacer lo que sea para remediar lo que hice. Mi vida, yo te amo. Déjame demostrarte que mi amor es sincero, ¿sí? Por favor. Es que ya no te creo. No después de todo lo que pasó. No. Marisol, escúchame muy bien, mi amor. Yo te amo. Quiero que me perdones. Mira, nunca había estado tan seguro de amar a una mujer. Déjame demostrarte que mi amor es real. Por favor, mi amor. ¡Mientes! No te miento. Sergio, ¿estás bien? Sí. Solo que me duele un poco. Sergio, ya.
Yo de verdad no puedo volver a confiar en ti. No, después de todo lo que pasó, ya no puedo. Mi amor, yo necesito que tú vuelvas a confiar en mí. Mi vida, te juro que yo te amo. Marisol, veme. Mi amor es sincero. No, que no hay forma, Sergio, no lo hay. Es por él, ¿verdad? No es eso. Mira, yo sé que tú crees estar enamorada de él. Mi vida, tú estás confundida. Sí, lo estás. ¿Qué hace Bárbara ahí? ¡Carajo! Yo... Bárbara, ¿qué haces aquí? Yo solo vine a visitar a Sergio y convencerlo de que luche por su amor. ¿Y por eso tienes que esconderte? ¿Así? ¿Que te golpeó ese tipo, Sergio? Sí, suegro, pero nada grave. Lo dudo, porque ese bruto debe pegar duro, no tiene modales. Papá, basta. Sergio, tienes que luchar por este amor. Todos sabemos que estás enamorado de ella. Todos. Estáis hechos el uno para el otro. Tenéis que casaros. ¿Es en serio? No puedo creer que ni siquiera tengas sangre en la cara, papá. Esto ya lo habíamos hablado. Y ya conoces perfectamente mi opinión, ¿verdad? Yo ya te dije que no voy a cambiar de opinión, papá. Yo veré la decisión que tome con respecto a todos ustedes. Pero ustedes me humillaron de la peor manera posible, todos. Marisol, espera, por favor, escúchame. Luis Mario, por favor, no me sigas. Yo sé cuidarme sola. Espera, Marisol. A ver, Marisol. Es que realmente ustedes no saben hacer nada bien, ¿o qué? Yo solo hice lo que usted me dijo. Que me asegurara de que Sergio cumpla con su palabra. No, eso está muy bien. Ahora, la escuchas y se te ocurre esconderte ahí abajo, ¿no? Para que piense peor de ti. Perdón. Fue lo primero que se me ocurrió. Marisol, vi cerca del hospital el carro de tu papá. Por eso me regresé. No los quiero dejar solos con ese hombre. Todo está mal. Todo, yo ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué sentir, ya no sé nada, por Dios. Tranquila. ¿Mamá? Pero, ¿qué haces aquí? Pensé que te ibas a ir a la casa. Sí, pero me regresé. Marisol, ven, siéntate, hija. Necesito hablar contigo. Tengo que decirte algo muy importante. Yo ya no quiero llevar este peso, esta carga. Necesito contarte algo. A ver, ¿qué pasa? ¿Más secretos? ¿Qué está pasando, Graciela? Quiero pedirte perdón. Quiero que me perdones, por favor. Graciela, me estás asustando. ¿Qué pasa? Marisol, tu mamá no está muerta. ¿Qué? Tranquila, hija. Mira, esta verdad
es un poco compleja. Es una historia larga. Yo la sé mucho tiempo. Lo he guardado durante muchísimo tiempo. Pero no podía contarlo. Ese hombre tiene demasiado poder. Si yo lo contaba, no me hubiera dado trabajo. Entiéndelo, por favor. Miren, escúchenme. Creo que ya fue suficiente por este día. ¿Por qué no vamos a la casa y nos cuentas ahí todo? ¿Está bien? Sí, necesito saberlo todo, Graciela, por favor. Tranquila. Vamos. Marisol, ¿estás segura de hacer la denuncia? Es tu padre. Estoy completamente segura. Lo que hizo es un delito. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, adelante, por favor, ¿en qué le puedo ayudar? Quisiera hacer una denuncia. Sí, sí, cómo no. Pase, por favor, siéntese. Siéntese, señora, venga, venga, caballero, pase. Conmigo, siéntese. Dígame, ¿de qué se trata? No me digan, algún tipo de vecino ruidoso, robo, No. agresiones, entonces. No oficial, nada de ¿No? eso. Sí, es por conspiración, falsificación de documentos, fraude y soborno a funcionarios militares. ¿Perdón? Lo que escuchó, oficial. ¿Contra quién exactamente es la denuncia? Es contra mi padre, el señor César Augusto León Bravo. A ver. Estamos hablando del mismo César Augusto León, el dueño de las industrias León. Así es, oficial. El mismo. Señorita, o sea, usted sabe que estos cargos son muy serios. Son demasiado serios. Sí, oficial, lo sé. Y por eso estoy aquí. ¿Tiene, no sé, algún tipo de prueba, algo que sustente su denuncia? Sí, la tengo. Graciela. Estas cartas fueron interceptadas durante 6 meses. Iban dirigidas a mí, pero yo nunca las recibí. Y este cheque. Sí. Sí, me decía el cheque. Sí. Este cheque muestra que mi padre le pagó a alguien para que me manipularas emocionalmente. Esto se trata de demasiado dinero. Lo sé, oficial. Le pagaron esa cantidad durante 4 meses. Y si se casaba conmigo, le iban a pagar aún más. ¿Ese soborno no lo cree? Bueno, sí, tiene cómo sustentar su denuncia, pero
usted entiende bien en lo que se está metiendo. O sea, me refiero, está denunciando a su propio padre. Oficial, lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces debe conocer que los cargos por este tipo de delito incluyen muchos años de cárcel. Demasiados años de cárcel. Lo sé. No quisiera unos días para reconsiderar su... Oficial, ya le dije que estoy completamente segura de lo que hago. Bien. Entonces, voy a necesitar, por favor, que me ayude con este formulario. Aquí, por favor. Aquí me firma. Y también aquí. Y su nombre completo con un número de cédula. Sí, es para sustentar la denuncia, tener el formulario. Por cierto, también tiene una cómplice. Ella ocultó evidencia. También manipuló y fingió que un militar había muerto. ¿Sí? ¿Y de quién se trata? Su nombre es Bárbara Alejandra Ríos Salazar. Y es cómplice directa de mi padre. Ok. Tengo que ir por ella. Ella tiene que escucharme. Yo me voy a deshacer de todo el dinero. Eso ya no me importa. A mí simplemente me importa Marisol. ¿Ya te vas? Sí, ya me dieron de alta. Me imagino que vas tras el amor de tu vida. Sí, pero esta vez no por dinero. Y si quiere les entrego el dinero que me dieron antes. Así me gusta, muchacho. Luchando por tu amor. A fin de cuentas, no necesitas el dinero, ¿verdad? Fíjese que no. Sí lo necesito, y mucho. Pero esta vez me importa más Marisol, no el dinero. Y voy a luchar por su amor. A ver, ¿qué quieres decir con eso de que necesitas el dinero? Que soy pobre. Soy una farsa. ¿Qué? Así como lo escucha, incluso soy más pobre que Luis Mario. Bárbara, ¿me quieres explicar qué está diciendo? Yo no sé de qué está hablando. Ay, Bárbara, por Dios. ¿No te das cuenta que ya todo esto se derrumbó? Todo el plan que tenías. Es momento que don César sepa la verdad. Yo mire, no estoy entendiendo nada. Escúchame. A mí Bárbara me contrató. Yo soy un pobre vagabundo. Ella me ofreció mucho dinero por enamorar a Marisol. No estoy entendiendo nada. Ese va a ser el pobre diablo que me va a servir para mi plan. Así engañaré a César, a Marisol, y yo podré ser muy feliz con Luis Mario, después de que me deshaga de su madre. Señorita, por favor, regálame una monedita, ¿sí? No he comido... ¿Quieres ganarte esto y mucho más? Por supuesto que sí. Dígame qué tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Solo tienes que ser un muy buen actor. ¿Actor?
Claro, yo puedo ser el mejor actor del mundo si usted quiere, pero por favor, ayúdeme. Primero que nada, vamos a vestirte. A ver qué encontramos detrás de todo eso. Pero estoy segura de que le vas a encantar a ella y a su padre. Camina. Claro que sí. Hija de... Don César. Don César. ¡Doctor! ¡Ayuda, doctor! Tranquilo. ¡Doctor! ¡Muévete! ¡Busca ayuda! Don César. ¿Qué pasó? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Código azul! Doctor, está en camino el equipo. Por favor, necesito que desalojen inmediatamente el lugar. ¡Ahora! Sí. ¡Vamos! ¿Familiares del señor César Augusto? Yo soy la hija. Su padre sobrevivió. Tuvo un infarto severo, muy severo, pero logramos estabilizarlo. Gracias a Dios. Ahora el paciente está consciente, débil pero consciente, así que pueden verlo. Tienen 5 minutos, nada más. Gracias, doctor. Mira, tú tranquila. Nosotros te esperamos aquí. Ve. Sí. Marisol. Sí, soy yo. No creí que vinieras. ¿Cómo es que te quedaste? Porque me llamaron a decirme que te estabas muriendo. Creí que me odiabas. A veces sí, a veces no. Mucho más de lo que esperaba. Y mucho más de lo que merezco. No vine aquí a perdonarte. Vine porque necesito preguntarte algo y quiero que por favor no me mientas. Pregunta, hija. Mi mamá está viva. Sí. ¿Dónde está? En la capital. ¿Por qué me dijiste que estaba muerta? ¿Por qué me mentiste? Porque para mí estaba muerta. Murió el día que me abandonó. Que nos abandonó y se fue con ese hombre. Pero ¿qué pasó? ¿La botaste? ¿La abandonaste? ¿La pegabas o algo? Por Dios, contéstame. ¿Qué pasó? Hija, no importa. Lo único que importa es que me quedé contigo y que siempre te protegí. Yo te he protegido siempre, hija. Por Dios, papá. Aún estando en ese estado, no eres capaz de asumir tu culpa. Sí, que asumo mi culpa, hija. Y te voy a decir algo. En este tiempo, durante estos años, ha querido ponerse en contacto contigo. Me ha enviado varias cartas que debes haber recibido en la oficina.
¿Dónde? ¿Dónde están esas cartas? Las tengo en la caja fuerte. Te las daré si quieres. Papá, yo no sé si algún día pueda perdonarte por todo esto. Pero tampoco quiero vivir con este odio. Hija, quiero decirte algo antes de que te vayas. ¿Qué, papá? Creo que Luis es muy buen hombre. Desde luego, mucho mejor que yo soy o fui. Lo es. Luis es un gran hombre, papá. Es el mejor de todos. Y créeme que no me importa que no tenga dinero así como tú. Pero la gran diferencia es que él no tiene dinero sucio. Él no cometió ningún delito. En cambio tú sí lo hiciste, papá. Y no creas que por ser tu hija te voy a cubrir. Vas a tener que pagar en la cárcel por todo lo que has hecho. Lo sé. Espera. Lo único que quiero no es que me perdones. Quiero que seas feliz. Y siempre es lo que he querido, hija. Aunque lo haya hecho todo mal. Gracias por venir, hija. Lo voy a hacer, papá. Lo voy a hacer. ¿Y bien? ¿Cómo está? Está débil, pero consciente. Va a sobrevivir. ¿Y pudiste hablar con él? Sí, lo aceptó. Aceptó todo. Sí, va a ser un poco lenta la recuperación, pero yo sé que va a llegar. Sí. ¿Tú qué? Tranquilos. ¿Qué haces aquí? Vine a despedirme, aunque me duele en el alma. Sergio, yo... Mira, yo sé que lo elegiste a él. Yo aprendí a conocerte durante todo este tiempo, Marisol. Créeme que te conozco más de lo que te imaginas. Me dijeron que encontraron los cheques con el dinero que te pagaron a ti para que entraras a mi vida. Sí, fue como muestra de amor. Quiero que sepas que te amo. Que te amo con todo mi corazón. Pero el amor puro no funciona cuando no es correspondido. Yo sí te correspondí. Pasé hermosos momentos a tu lado, Sergio. Pero no fue suficiente. Sé que ibas a su tumba todos los días. Que no tiraste el anillo de aluminio cuando te lo pedí.
Siempre supe que lo ibas a amar más a él que a mí. Yo no lo sabía. Yo pensé que sí podía seguir. Las cosas pasan por algo, ¿no? Y ya yo no voy a interrumpir en su amor. Sergio, yo sé que vas a encontrar a alguien que realmente te ame como tú lo mereces. Eres una gran persona y créeme que yo no te guardo ningún rencor. Sé que vas a ser muy feliz. Estoy segura de ello. También quiero decirte que no presenté ningún cargo en tu contra. Lo sé. Y gracias. Luis, no hace falta que te diga que la cuides, porque me di cuenta que lo haces muy bien. Y me imagino que ya don César no va a interrumpir en sus decisiones. Bien por eso. Adiós, Marisol. Gracias por perdonarme y entenderme. Y una vez más, perdón. Graciela es una gran mujer. Muchacho, sé que te va a ir muy bien y te vas a recuperar de esto. Porque tú amaste sinceramente a mi niña. Eres un buen hombre. Gracias. Gracias por todo. Adiós, mi amor. Señorita Marisol, ¿cómo está? Le tengo buenas noticias. Encontramos a la señorita Bárbara. Ella había huido con todo esto que pasó con su papá. Aprovechó el alboroto. Ya la encontramos. ¿Y dónde está? Ahora está en la comisaría. Estamos gestionando una celda para llevarla a prisión. Oficial, ¿me puede hacer un favor? Sí. No tarde, por favor, sí. Tengo que llevarla a prisión. Recuerde que esto es una excepción, que lo hago solo por usted. Miren quién vino a visitarme. La princesita del cuento. Vine a verte la cara por última vez. ¿Quieres saber algo? ¿Algo que no te he dicho? No me interesa. Yo creo que esto sí te interesa. Lo dudo. Te odié desde el primer día que te conocí. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? No. Porque ya lo sé. ¿Ya lo sabes? Sí. Tú siempre quisiste lo que yo tenía, Bárbara. Es verdad. Es tu verdad. Pero no la mía. El dinero. El amor. La familia. La belleza. Todo.
Y por eso me traicionaste, ¿no? Por eso y más. ¿Más qué? Por cada fiesta en la que yo servía copas. Y tú solo bailabas. Yo te invitaba, Bárbara. Sí, pero por lástima. Yo solo era caridad para ti. Porque eras mi amiga. Bueno, pensé que lo eras. Tú solo me trataste como un accesorio. Me trataste como una empleada de lujo. Como una... Eso es lo que tienes en la cabeza. Eso no es verdad. Yo te quería como una hermana. Yo te conté todos mis secretos. Y tú solo me trataste como una mascota. Bárbara, eso está en tu cabeza porque no fue así. Me trataste como un accesorio. Como una empleada de lujo. Como una amiga. Te traté como una amiga. Pero me doy cuenta que nunca lo fuiste. Cuando tu papá me ofrecía dinero para que lo ayudara, yo no lo dudé ni por un segundo. Lo sé. ¿No te importa? No. Yo te quité 6 meses de tu vida. Así es. Te quité el amor de tu vida. En eso estás equivocada, Bárbara. Porque él volvió. Te quité la confianza. Te quité la capacidad de creer en las personas. Tal vez. Pero a cambio, me diste algo más. ¿Qué? La capacidad de reconocer a traidores como tú. De olerlos a distancia. Y te agradezco por eso, Bárbara. Me diste una gran lección. Por cierto, fue muy mala idea que hagas negocios con mi padre. De que pongas tu sucio dinero en él. Porque te recuerdo que tu firma está ahí. Y por esa firma vas a pasar muchísimos años en la cárcel. ¡Vete! Vete con tu final feliz. Pero no te va a durar. ¿Sabes lo que realmente sí dura? Las consecuencias. Las consecuencias de tus decisiones. Esas duran para siempre. Yo voy a salir de aquí y cuando salga me voy a vengar de ti, lo prometo. ¿Por qué paramos? Porque aquí empezó todo y aquí va a empezar de nuevo. ¿Qué quieres decir? Siempre lo tuve. Todos los días. ¿También yo? ¿Qué haces? María Soledad,
Con este anillo de papel de hamburguesa, Luis Mario. prometo amarte todos los días de mi vida. Eso ya me lo prometiste hace mucho tiempo. Y te lo voy a seguir prometiendo hasta que se acabe el mundo. En la pobreza. En la pobreza. Porque seguramente vamos a ser pobres. Ay, tonto. En la alegría y en la tristeza. ¿Esto es de verdad esta vez? Es de verdad esta vez. Y con este anillo de papel de hamburguesa, prometo amarte todos los días de mi vida. Aunque seamos pobres. Aunque seamos pobres. Aunque todo el mundo se oponga. Aunque todo el mundo entero se oponga. Aunque tengamos que empezar desde cero. Prefiero cero contigo que millones sin ti. Bueno, ahora vamos a buscar a mi mamá que estoy segura que la vamos a encontrar. Vamos.